¿Sabes cuáles son tus derechos y cómo ejercerlos? Bienvenidos a El Banquillo, un programa de orientación legal donde se abordan temas de forma clara y cercana que más te interesan. Conducido por Hans Vázquez. Comenzamos. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, sean ustedes bienvenidos a un programa especial de tu programa Desde el Banquillo, tu derecho, nuestra voz. Agradeciendo siempre al Instituto Estatal de Radio y Televisión la oportunidad y el espacio para continuar con todos ustedes. Y como bien lo sabrán, para todos los que nos acompañan cada semana, estamos tocando temas de interés, pero sobre todo obteniendo herramientas útiles para la vida diaria, con la finalidad de que tú puedas conocer tanto tus derechos y tus obligaciones en diversas materias. Como en este mes hemos estado hablando de la materia laboral, traemos a una abogada especialista en la materia laboral, la licenciada Ana Carmona. Hola, licenciado Hans, muchas gracias por la invitación, gracias a toda la gente que nos está viendo en tu canal, en tu medio. Estoy muy afortunada de estar aquí con ustedes y sí, efectivamente, pues a platicar sobre estos derechos laborales. Les comento, yo soy la licenciada Ana Luisa Carmona Macías, actualmente soy gerente general de la firma Segovia Tavera, que es una firma que está con presencia en Baja California Sur, Ciudad de México, y que tenemos corresponsalías a nivel nacional y nos dedicamos exclusivamente a lo que es derecho laboral empresarial, ¿va? Entonces, pues obviamente abarcamos tanto las dos ramas del derecho del empresarial como lo del trabajador, porque es así como que un ganar-ganar, claro, para ambas partes, respetando los derechos de las dos partes. Por supuesto, y creo que el día de hoy y en la vida cotidiana es muy común escuchar temas laborales, ¿no? Desde empresarios, patrones oye, es que tengo trabajadores que se me andan portando mal, pareciera que tienen conductas atípicas porque a lo mejor están buscando que exista algún conflicto para buscar a lo mejor algún despido injustificado, situaciones similares, o al revés, personas trabajadoras que conductas de los patrones son consecuencia a no tener una buena relación laboral, que es ahí donde el día de hoy queremos que todos conozcan sus derechos, sus obligaciones y sobre todo que en esta plática tan amena que vamos a tener puedan tener las herramientas y saber y conocer a dónde acudir, cómo acudir, cuáles son mis derechos, hasta dónde sí y hasta dónde no, para que en su momento puedan acudir a las instancias públicas correspondientes o en su caso con sus asesores de preferencia, ¿no? Sí, así es. Es muy importante que todos sepamos como trabajadores, porque yo también soy trabajadora, cuáles son nuestros derechos, qué es, hasta dónde nos protege la ley y también hasta dónde protege a los patrones y cuáles son las obligaciones de los patrones ante la ley y ante los trabajadores, porque es muy importante. Mira, ahorita en la actualidad hemos tenido un avance de reconocimientos de derechos a los trabajadores, así como va evolucionando la vida, va evolucionando el derecho laboral, porque se van reconociendo poco a poco. Y lo celebro, lo aplaudo. ¿Por qué? Porque antes no teníamos derechos, por ejemplo, para las mujeres embarazadas, claro. Pues no, o sea, no había el periodo de lactancia, esas salas de lactancia que ahorita todas las fuentes de trabajo deben de tenerlas. Ahorita estas incapacidades para los padres que tienen a sus niñitos o a sus hijos menores de edad con esa terrible enfermedad de cáncer, ahorita ya les reconocen una incapacidad hasta de 2 años. Entonces, eso antes ni siquiera lo teníamos, porque te imaginas, o sea, ¿qué era lo que pasaba? Si tú tenías un hijo enfermo de cáncer, pues lo primero que es renunciar al trabajo, sí, porque es una o es otra. Entonces, hay muchas madres solteras que a lo mejor están luchando con ese padecimiento tan terrible y que no se te permite tampoco tener que dejar el trabajo. No, y es que al final del día el afrontar una enfermedad de este tipo conlleva mucho desgaste emocional, de tiempo, donde a veces poner sobre una balanza el qué dejo para un después, ¿no? Si mi trabajo, pero sé que tengo que tener ingresos para la familia, ¿y qué pasa? O sea, madres solteras, ¿qué va a pasar, no? O sea, y es ahí donde creo yo que sí vivimos una actualidad donde han ido de manera creciendo los derechos de los trabajadores. Y es ahí donde va a ser muy bueno esta plática, ¿no? Y en este sentido, mi estimada Ana, me encantaría empezar con un tema del tema de las vacaciones. ¿Es un mito, es un tema también? ¿Cuáles son nuestros derechos? ¿Qué pasa si tengo días, no tengo días? ¿Cómo nos encontramos al día de hoy?
Fíjate que por ahí las vacaciones es muy importante. Como ya sabemos, las vacaciones es un periodo que te otorga la ley a todos los trabajadores para tener un periodo de descanso, de reposo, para reponer energías y desconectarte y poder descansar totalmente de todas estas labores cotidianas que vienes haciendo como trabajador. Entonces, ahora hubo una reforma que fue en diciembre del 2023 donde dice que se aumentaron las vacaciones. Antes, el primer año, todos los trabajadores teníamos derecho a 6 días de vacaciones, ¿vale? Y de ahí se iban sumando cada 2 años, cada año se iban sumando 2 días hasta el 4º año de antigüedad. Okay. Entonces, ahorita con esta reforma que hubo en diciembre del 2023, que entró en vigor ya en enero 2024, nos dice que los trabajadores el primer año tienen derecho a 12 días de vacaciones, el doble de vacaciones. La verdad, celebro como no tienes una idea esta reforma. ¿Por qué? Porque nos da más tiempo para descansar a los trabajadores. Éramos de los países latinoamericanos que tenían menos vacaciones. O sea, somos bien trabajadores, somos bien chambeadores los mexicanos, pero sí era necesario esa reforma porque sí necesitamos descansar. Entonces, ahorita la ley viene y dice, primer año, 12 días, okay. Y ya los años, al siguiente año le vas aumentando 2. Okay. Sé que a nivel empresarial, obviamente hay un impacto, claro. Fue un impacto, porque ya ahorita es ley y se tiene que cumplir, ¿no? Pero sí las empresas tuvieron que adecuarse porque fue un impacto de operatividad, porque tú ya estabas planeado a decir, ¿sabes qué? Se va 6 días, pero ahora tienes que cubrir un periodo de 12 días. Entonces, se tuvo que hacer una reestructura interna en todas las fuentes de trabajo, desde las pymes hasta las grandes empresas. Igual, también hubo un impacto económico. ¿Por qué? Porque, pues, a final de cuentas son vacaciones pagadas. Tú te vas tus 12 días, pero pues te siguen remunerando esas vacaciones, vas y las disfrutas. Entonces, pues de pagar 6 días, se tiene que pagar el doble a 12 días. ¿Y qué impacta? Pues todos los trabajadores cuando nos vamos de vacaciones, tenemos derecho a una prima vacacional que es del 25%. Hay algunas empresas que manejan un 40% o 50% de acuerdo a su contrato colectivo o de acuerdo a un giro. Por ejemplo, los trabajadores de la banca que trabajan en los bancos, aproximadamente casi todos, porque aquí somos abogados de varios bancos, aquí en Baja California Sur, tienen un 40% de prima vacacional. Muy bueno. Hay algunos hoteles que de acuerdo, en hoteles en Los Cabos, que de acuerdo a su contrato colectivo, tienen un 35% de prima vacacional y que es muy bueno. Entonces, ese aumento de las vacaciones, pues también hubo un impacto económico a nivel empresarial. ¿Por qué? Porque pues si antes pagabas un 25% sobre 6 días, pues ahora es a 12. Pero la verdad era una reforma que era necesaria para todos los trabajadores, necesitábamos descansar. Asimismo, es muy importante que sepan los empresarios, todas las empresas todos los trabajadores tienen derecho a disfrutar su periodo vacacional de 12 días ininterrumpidos. ¿Qué quiere decir? Que si tú ya tienes a lo mejor 3 años y ya te corresponden 16 días, mínimo tú te tienes que ir 12 días de vacaciones. ¿Por qué? Porque tienes que descansar, tienes que reponer energías. Hemos visto a veces en las prácticas que dicen, no, ¿sabes qué? Pero el trabajador me está pidiendo 6 días, no sé, en enero y otros 6 días en julio. No. O sea, no porque la ley te dice que tienen que ser 12 días ininterrumpidos, exactamente, porque el espíritu de esta reforma es vete a descansar, vete a descansar. O sea, no es lo mismo que descanses una semana a que ya descanses 12 días, 2 semanas. Y hay una pregunta, ¿es a elección del trabajador? Es decir, yo creo que evidentemente depende de muchos giros. Sabemos que, por ejemplo, en Baja California Sur, sectores secundarios y terciarios, el motor de la actividad económica, y a veces, no sé, va a decir un patrón, oye, yo me dedico a la hotelería y cuando tenemos más gente es a lo mejor en diciembre. ¿Eso queda a discreción de quién? Bueno, mira, para otorgarte el periodo vacacional, todos los patrones tienen la facultad de cuando tú cumpliste el año, donde ya se generan esas vacaciones, él tiene hasta 6 meses
para poderte otorgar las vacaciones, ¿vale? Entonces, ahí por lo regular, lo que hacen internamente las empresas o cómo se manejan es que haces tú como trabajador, haces una solicitud de vacaciones y ahí viene la fecha en la que estás solicitando. De acuerdo. Se la mandas o se la das a Recursos Humanos y Recursos Humanos es quien es encargado de autorizarte o no esas vacaciones. Entonces, en ese periodo ellos te puedes ajustar y autorizarte las vacaciones y decirte, ¿sabes qué? Sí, no, pero ellos tienen la empresa ese periodo de gracia de 6 meses para otorgarte las vacaciones. Obviamente tienen que ser de una manera que se tienen que ajustar a la actividad de la empresa que no impacte la operatividad. Entonces, te digo, ese colchoncito sí lo tienen y es muy importante que también sepan los trabajadores que el patrón tiene esa potestad y que es es así como que solicitarlo, claro. Exactamente, o sea, lo necesito, pues adelante, o sea, si se puede, adelante, no, dame chance, temporada baja. ¿Cuál es temporada baja? Ya sabemos, o sea, mientras esté en ese periodo de gracia de 6 meses, sí se puede y no están violentando derechos a los trabajadores, ¿sí? Es buena noticia, sobre todo, por ejemplo, me voy al giro de nosotros, ¿no? En la materia fiscal y administrativa, por ejemplo, marzo a abril es el momento en donde hay más trabajo para nosotros, ¿no? Que el tema de presentación de declaraciones, de evoluciones, y de repente un trabajador me dice, oye, es que en abril me quiero ir de vacaciones, es como que a lo mejor, oye, ¿sabes qué? Pues vamos a poder negociarlo porque pues es cuando más trabajo tenemos, ¿no? Y creo que es parte de una empatía mutua, ¿no? Que tiene que existir entre patrones, trabajadores, de, oye, me estás pidiendo cuando a lo mejor es nuestro día estrella para a lo mejor un evento que tenemos en el tema hotelero, pues creo que es parte de la comunicación, ¿no? Y es ahí donde creo que es muy importante que todos podamos conocer esta reforma y como bien dices, creo que es necesario que un trabajador se desconecte completamente. Ay, claro. Y es ahí donde también por un tema, como lo ha comentado nuestro compañero y también conductor de este programa, José Robles, ¿no? Tiene que haber un tema de una dispersión porque la calidad y el tema emocional y psicológico también tiene un gran impacto hacia los trabajadores cuando de repente vemos que no se nos da el descanso oportuno, puede impactar hasta tener o incurrir hasta en un riesgo de trabajo por no tener la mente liberada y el descanso suficiente, ¿no? Así es, ¿no? Y sabes que también lo que te conlleva físicamente como trabajador, emocional y físicamente, ¿no? El que tengas que descansar, pero la otra parte, disfrutar de tu familia, disfrutar de los tuyos y tener un día donde estés días desconectado es lo mejor que nos puede pasar, la verdad. Definitivamente. Pues amigos, amigas, hemos llegado a este primer corte. Vamos a continuar platicando respecto a más derechos y obligaciones tanto de trabajadores como patrones. Regresamos. Vamos a hacer una pausa y regresamos con más orientación legal en el banquillo. La justicia continúa. Volvemos con más información y apoyo legal en el banquillo. Ya estamos de regreso en tu programa Desde el Banquillo, transmitiendo a través de Canal 8 del Instituto Estatal de Radio y Televisión con la finalidad de darte a conocer tus derechos y obligaciones en diversas materias. En tu programa Desde el Banquillo continuamos con la licenciada Ana Carmona, quien es especialista en la materia laboral, y seguiremos continuando y platicando. Y para este bloque tenemos un tema muy interesante, quiero llamarlo y así mencionarlo, que también pueda ser un poco sensible. Trataremos de hablarlo con la mayor responsabilidad, pero creo que es importante tocar este tema de la incapacidad de trabajadores con hijos con una enfermedad que es desafortunada, evidentemente, denominada cáncer. Y así es ahí donde en la introducción nos platicabas un poquito, pero vamos a entrar a fondo, platícanos. Fíjate que por ahí más o menos, bueno, te digo, hablando ya de los reconocimientos y de esta evolución que ha tenido los derechos laborales para todos los trabajadores, que ha sido muy importante y ha marcado precedente.
En fecha 4 de junio del 2019 salió por ahí publicado en el Diario Oficial de la Federación, donde se reforma la Ley Federal del Trabajo y reconoce esa incapacidad a todos los padres, ya sea papá o mamá, que tengan niños que estén con ese padecimiento terrible que es el cáncer, una incapacidad hasta de 2 años. Okay. Situación que no teníamos antes. Y fíjate que me llamó mucho la atención de esta reforma, porque la reforma, por lo regular, cuando hay reformas de la Ley Federal del Trabajo, por lo regular, la publican en el Diario Oficial y entra en vigor a 6 meses, 7 meses o a los 8 meses. ¿Por qué? Porque te da la pauta para que a las partes, en especial al sector empresarial, puedan hacer sus modificaciones de acuerdo a esta reforma. Como lo vimos en el blog anterior, con las vacaciones, hubo ahí un periodo de gracia para que entraran en vigor, para que se ajuste efectivamente la operatividad. Aquí en este caso, cuando viene esta reforma de esta incapacidad de 2 años para los padres, se publica el 4 de junio, y el 5 de junio ya entra en vigor. Okay. Entonces, es una reforma que la verdad también ya era necesaria. ¿Por qué? Porque era lo que hablábamos hace un momento. Imagínate, como papá, ya sea papá o mamá, te digo, porque aquí no nada más es de un solo género de mamá, porque también hay muchos papás que son solteros y que se hacen cargo de sus hijos, y de que quien lleva la batuta del hogar, pues es el papá, o sea, que nada más está conformado por el papá. Entonces, el saber que eres cabecilla de casa y que tú eres quien saca adelante esa casa y que tienes que trabajar, no te puedes quedar sin trabajo porque eres el sustento. Sí. Entonces, viene una situación de esta índole, pues, ¿qué era lo que pasaba? O sea, o dejo a la criatura en el hospital o tengo que renunciar, pero si renuncio me quedo sin seguridad social. No, fíjate, sin la fuente de ingreso y sin seguridad social. Sí. Porque estás de acuerdo que esta enfermedad es muy cara, y es casi imposible que podamos llevar una enfermedad así en sector privado. O sea, sí se necesita, es incosteable, la verdad. O sea, es muy costosa. Entonces, las instituciones han sido la verdad que para estas situaciones sacan avante a los niños, ¿no? Sé que hay un problema y ha habido problemas de medicamento, pero con con el tiempo se han tenido que ir solucionando, porque es algo primordial. Entonces te digo, en ese primer sentido dices, como estabas en una disyuntiva tú como papá, o me quedo sin la fuente de trabajo y sin el seguridad social, o me dedico al niño. ¿Qué hago? Claro. ¿Qué hago? Y como dices, el tema emocional. O sea, porque a nosotros nos puede pasar lo que sea, pero a nuestros hijos no. O sea, es el talón de Aquiles de todos los padres. O sea, con los niños no. Entonces, te imaginas en esa situación tan difícil de salud, tan vulnerable, todo. O sea, todo. Entonces también te pega pues la parte emocional, y decías tú como trabajador pues ponderabas qué tenías que hacer, ¿no? Entonces ahora, a partir de junio del 2019 es donde reconocen y donde dicen, ¿sabes qué? Pues todos estos papás que están luchando con ese padecimiento del cáncer con sus hijos tienen esa incapacidad hasta de 2 años. Entonces ya te da un respiro de vida el decir, ¿sabes qué? Tengo derecho de que puedo estar con mi hijo cuidando en sus cuidados sin el riesgo de no tener un sustento. Claro. Porque quien obviamente ya contrae esas obligaciones de pensión, pues ya es el Seguro Social por ese periodo. Entonces, la verdad que ha sido un avance que hemos tenido, y que obviamente nadie queremos estar en una situación así, pero las personas que están en esa situación ahorita, pues que ustedes sepan que tienen ese derecho y que está al alcance de sus manos. Sí, y es ahí, creo yo, bien lo comentabas, ¿no? O sea, el hecho de dejar de laborar por atender las situaciones podría implicar el hecho de la pérdida de la seguridad social, donde traería o implicaría a lo mejor ser más costoso, ¿no? Y entonces es ahí donde a lo mejor la voluntad, evidentemente, del sector patronal, del sector trabajador, yo creo que se sumaron, como bien dices, oye, para que entrara al día siguiente una vez publicado, y en su caso, pues bueno, entendemos el tema tan delicado que podía ser, pero sobre todo
que va encaminado a una mayor atención y protección a la infancia, ¿no? Exactamente, entonces te digo, todos estos temas de seguridad social han sido muy importantes, hemos ganado terreno, la verdad, los trabajadores, donde ya nos sentimos más protegidos por la ley en ese aspecto, porque te digo, pues antes no había manera. Y también otro tema que va de la mano era de las mujeres embarazadas. Sí. O sea, antes no teníamos los derechos que tenemos ahora. Ahorita una mujer embarazada no puede trabajar una jornada nocturna, no puede trabajar horas extras, no puede tener labores que sean pesadas, que ponga en riesgo a tu producto. O sea, todo eso ya no se puede. Ya, lo dice la ley, ya no se puede. Ahorita tienes derecho de esas 8 semanas de incapacidad, ya sean 4 antes y 4 después, que esas, ahorita te comento que la ley, por ahí también hubo una reforma donde dice que se pueden mover, puedes quedarte 2 antes y disfrutar 6 después, ya después del parto, pero siempre y cuando el patrón y el médico lo autoricen, ¿vale? Okay. Porque si ya ves que estás muy cansada, pues el médico te va a decir, no, ya te tienes que ir a descansar, porque hay veces que uno como mamá trabajadora dices, bueno, sabes que me siento muy bien, a lo mejor ya me voy de incapacidad 1 semana antes de parir o 2 antes de parir aproximadamente, para disfrutar más al bebé 6, 7 semanas. Y es válido hacer, sí se puede, legalmente sí se puede, pero tiene que estar autorizado por el médico primero y después por el patrón. Entonces, después de eso viene tu periodo de lactancia. Antes no había, o sea, no había una regla escrita de saber si teníamos derecho o no. Y fíjate que el periodo de lactancia es un periodo donde la mujer hormonalmente, físicamente tiene muchos cambios, claro. Y que hay veces que en ese periodo hay mucha deserción de mujeres trabajadoras. Sí. ¿Por qué? Porque el amamantar, para empezar, es una necesidad para el niño, me queda claro, pero físicamente como madre trabajadora es una necesidad porque el cuerpo te pide que tengas que alimentar a tu niño. Entonces, esa situación a veces es muy complicada, los tiempos que no te lo permiten. Entonces, ahorita viene la Ley Federal del Trabajo y dice, hey, periodo de lactancia, mujeres tienen 6 meses para lactar a su niño, 2 periodos en tu jornada laboral. Entonces, es por eso que tienen la obligación los patrones de tener una sala de lactancia. ¿Es una NOM o es ya es propia de la ley? No, es NOM. Es una norma mexicana que establece que tienes que tener una sala de lactancia donde sea un lugar privado, higiénico, cómodo, que tenga ciertas... ciertos muebles que puede ser, tienes que tener un refrigerador forzosamente donde, bueno, pues dices, sabes que no quiero que me lleven al niño, pero quiero salir 1 hora antes porque eso también se puede, y que puedas almacenar la leche y que tenga esos cuidados de refrigeración, que donde tenga que tener un lavabo donde te laves las manitas, que tengas un reposet, porque puede ser que te lleven al menor a la fuente de trabajo. Entonces esas áreas de lactancia, salas de lactancia, cumplen esa finalidad de proteger a la mujer en periodo de lactancia. Antes no las teníamos. Y aquí es importante recordar, ¿no? O sea, ya es una obligación tener este espacio seguro para toda aquella madre que esté en un centro de trabajo. Pero la pregunta sería, en la realidad, ¿qué tanto sucede? ¿Qué tanto pasa que tengamos este lugar seguro? Y en su caso, los trabajadores, ¿qué podrían hacer? Como primer paso y en su caso como segundo paso ante no tener estas medidas de higiene. Pues sí, mira, efectivamente es una norma que también es nueva, es joven, acaba de salir hace poco, y el sector empresarial está modificando, está el proceso de transición. Está en ese proceso, hay muchas fuentes de trabajo que ya cuentan con una sala de lactancia y hay otras que no, pero pues se tienen que estar adecuando a las necesidades de los trabajadores porque pues es una obligación. Entonces, te digo, lo que yo sí celebro es que como van avanzando estas reformas, el sector empresarial se tiene que ir ajustando. Entonces, ojo, porque si llega una inspección de trabajo, a ver, tu salita, ¿tienes tu sala? No, pues no, sí, no tengo trabajadoras, tengo puros trabajadores, o sea,
puede ser, ¿no? Pero sí los invitamos a que vayan cumpliendo esas medidas porque tiene una finalidad, proteger a la mujer en estado de lactancia. Te digo, tenemos esa opción de que la mujer trabajadora puede interrumpir su jornada 2 periodos de media hora cada uno. Okay. O decir, ¿sabes qué? No quiero hacer uso de la sala de lactancia y quiero entrar 1 hora antes, 1 hora después o salir 1 hora antes. O sea, perfecto. Ajustar ya esa jornada de trabajo. En vez de 8 horas, trabajamos 7 horas. ¿Por qué? Porque lo permite la Ley Federal del Trabajo. Perfecto. Puede ser una segunda opción para al final del día. Va a haber personas que dicen, oye, ¿sabes qué? Yo quiero dar lactancia de manera presencial y pues prácticamente prefiero salir 1 hora antes para poder cumplir con esta parte, ¿no? Sí, y ¿sabes qué? Porque hay veces que por el giro de la empresa es muy difícil que tengan acceso los menores a la fuente de trabajo, porque a veces es muy peligroso por los ruidos o por los materiales que se manejan o situaciones así. Entonces a veces lo que prefieren las mamás es decir, ¿sabes qué? Entro 1 hora después de mi jornada o salgo más temprano 1 hora, que sí se puede. Sí se puede. Siempre y cuando, te digo, este es un acuerdo entre patrón y trabajador, pero te digo, sí se puede, porque la ley lo establece. Muy bien, muchísimas gracias, licenciada Ana. Amigas, amigos, regresamos en un tercer bloque con más temas de interés en la materia laboral. Regresamos. Vamos a hacer una pausa y regresamos con más orientación legal en el banquillo. La justicia continúa. Volvemos con más información y apoyo legal en el banquillo. Ya estamos de regreso en tu programa Desde el Banquillo, tu derecho, nuestra voz. Recordándoles que nos pueden seguir en todas las redes sociales como Desde el Banquillo, asimismo todas las redes sociales del Instituto Estatal de Radio y Televisión, tanto en Facebook, Instagram y YouTube como Canal 8 y Instituto Estatal de Radio y Televisión, IERTS BCS, con la finalidad de que no se pierdan del más contenido que llevamos hasta todos ustedes. En este tercer bloque continuamos con Ana Carmona, especialista en materia laboral, en derechos de trabajadores y patrones, y seguiremos platicando de más temas de interés en la materia laboral. Mi estimada Ana, muchísimas gracias. En este tercer bloque me encantaría que empecemos a platicar un poquito hemos venido abordando los derechos de los trabajadores, cómo han ido creciendo, y hay un tema que acaba de entrar que es prácticamente nuevo. Está recién salido del horno, que es el tema de la ley Silla. ¿En qué consiste esta reforma? Ha sido, mira, desde que es más o menos desde diciembre a la fecha ha sido el boom de la ley Silla, que es la ley Silla. Hemos escuchado que viene la reforma de la ley Silla, pero ¿qué es? Esta reforma que viene directamente a obligar a los patrones a que tengan un espacio de descanso para todos los trabajadores. Es para que provean un número suficiente de sillas y que sean adecuadas. O sea, porque ¿para quién puede ser este tipo de reforma? Pues como los cajeros. Ya sabes que los cajeros están parados sus 8 horas. Los vigilantes, o sea, que están también los guardias de seguridad que estén pues estáticos, toda una jornada laboral estar 8 horas, los meseros. Los meseros andan en una jornada donde sí tienen movimiento, ellos sí tienen movimiento, pero parado, o sea, andan caminando toda su jornada laboral de 8 y a veces hasta de 10 horas. Entonces, esta reforma de la ley sí ya va encaminado para ellos, para que tengan la oportunidad de que en un espacio adecuado tengan una silla que tiene que ser cómoda, que tiene que tener respaldo y un asiento cómodo para poder reponer energías y descansar. ¿Por qué? Porque es una necesidad fisiológica. ¿Estás de acuerdo? Hay veces que si estás 8 horas
parado, que estás paradito, pues imagínate, o sea, claro que te cansas y necesitas. Entonces, esta reforma de la ley sí ya va encaminada a proteger la salud de los trabajadores, porque también es salud, tanto física como psicológica y emocional, porque es lo que te digo, que tú estés parada 8 horas o 7 horas y media, porque tienes derecho a media hora para tomar alimentos, me queda claro, es cansado. Sí. Es muy cansado, entonces eso te ayuda a tener hasta mejor ambiente en el trabajo, mejor estabilidad con los trabajadores, que estén de un mejor humor y que descansen y evitar lesiones físicas de estar constantes en una misma posición. Entonces, esta reforma salió publicada en diciembre del 2024. Y nos dice, entra en vigor ahora el 17 de julio del 2025, que es lo que platicábamos ahorita de cuando se publican estas reformas, te dan un margen a ti, patrón, para que te puedas adecuar a estos nuevos movimientos, nuevo esquema o lo que viene estableciendo en estas reformas. Si tú me preguntas ahorita cuánto tiempo tiene derecho un trabajador de estar en reposar, la reforma no te lo establece, ni tampoco dice que por cada hora tienes que descansar 15 minutos. Sin embargo, es como tienes que considerar la necesidad fisiológica, porque es una necesidad fisiológica del trabajador, de decir, ¿sabes qué? Ya tengo 2 horas, 3 horas aquí parada, necesito descansar. Entonces ya tomas un pequeño break de 5 minutos de reposar y vámonos, y sigues en tu caja, si eres cajera, a seguir cobrando. Claro. O igual un vigilante, ¿sabes qué? Bueno, pues necesito tener la silla y aquí tengo la silla, voy a descansar, ya me cansé. Entonces, ok, adelante. No hay un horario, no hay una regla el que se tenga que seguir de que cada 2 horas o cada hora tú tengas hasta 15 minutos o media hora. Pues no, tampoco se trata de eso, de que te pases toda la jornada sentado, porque al final de cuentas, pues tu actividad sí es estar parado, pero sí ser muy conscientes de que es de acuerdo a la necesidad de cada trabajador. Porque a lo mejor tú puedes durar 3 horas parado en una caja, vamos a suponer que somos cajeros, y que tú puedes durar 3 horas parado haciendo tus cobros, sin necesidad de sentarte. Sí. Pero a lo mejor yo, Ana Luisa, pues ya a las 2 horas ya me cansé, claro, y yo sí necesito ese reposo, entonces voy y lo pido, sabes que necesito reposar 5 minutos porque ya me cansé. Esa es la finalidad de la ley silla, y es de acuerdo a la necesidad fisiológica de cada trabajador, te digo, de tomar ese reposo. No es que venga cuadrado cada hora 5 minutos o cada 2 horas, no, te digo, es una necesidad de acuerdo a lo que ocupa y necesita cada trabajador. Perfecto. Y creo yo que, digo, en este avance evolutivo de los derechos laborales, creo que es algo, pues, hasta con cierta justa necesidad y congruencia, ¿no? O sea, ¿cómo podrías tener 8 horas de pie a un trabajador, ¿no? Claro está que hay actividades, hay ciertos giros que a lo mejor evidentemente implica estar de pie, sin embargo, creo que un pequeño descanso y tener esa necesidad de descanso en una silla, pues creo que es más que evidente, clara y enhorabuena que vamos evolucionando, ¿no? Vamos avanzando con este reconocimiento de derechos a los trabajadores, y te digo que sí era una necesidad porque, pues imagínate, o sea, es cansado estar mucho tiempo haciendo esas actividades y no tener un pequeño descanso más que la hora de tus alimentos, tu media hora para tomar alimentos, se acabó, y a seguir parado. Entonces, te digo, esto ni siquiera antes era opción. ¿Qué pasaba si tú, como cajera? Es que, ¿sabes qué? Tengo así como que mucha afinidad con los cajeros, porque cuando estuve joven, bueno, en la preparatoria trabajé de cajera en un centro comercial ahí en Durango, y me encantaba ser cajera, te lo juro, y a la fecha, porque teclean muy padre y tengo así como que esa cierta afinidad con los cajeros, y por eso los pongo de ejemplo, y un trabajo muy honrado. Saludo a todos los cajeros de todo México. Entonces te digo, sí llega a ser muy, muy cansado, porque ¿qué pasaba? Si antes dejabas la caja ahí, dices, ya voy a cerrar. ¿Qué te decía el patrón? Oye, no puedes cerrar. Claro. O sea, tengo una fila de gente y tienes que seguir cobrando. No, oye, pero ya estoy cansada.
yo te contraté de cajera y tienes que estar aquí paradita cobrando. Entonces, pues, ¿qué decías? Bueno, pues lo tengo que hacer porque si no ya entro en una desobediencia de mis actividades para las cuales yo fui contratadas. Entonces, ahí te podrías incurrir hasta incluso en una causal de rescisión por esa desobediencia, ¿no? Entonces, ahorita ya con esta reforma, pues no. Cuida a los trabajadores, te dice, ¿sabes qué? Tienen que descansar y tienen que descansar bien, porque no es decir, bueno, ¿sabes qué? Ahí te pongo un banquito, ahí te sientas un ladito en el banco. No, o sea, la ley silla te establece que tiene que ser una silla ergonómica, con respaldo, o sea, te da todas las características que debe de tener. Ajá, exactamente. Entonces, ahorita, por ejemplo, en la implementación de esta ley silla, ¿qué es lo que ha estado pasando? Pues obviamente, por ejemplo, no es que tenga en un restaurante, que tengamos vamos a decir que tengamos 10 meseros. No tenemos a lo mejor las 10 sillas, 8 sillas a la vista de los comensales, sino que lo que hacen es un espacio donde está más resguardado y donde están las sillas, y ahí pueden disfrutar o descansar y reponer esas energías durante 5 minutos, mucho 10 minutos, y a seguir trabajando. Es decir, o sea, no tiene que haber una silla por cada trabajador, puedes implementar un lugar seguro en el cual tengas o cumplas con los requisitos, y prácticamente a lo mejor, evidentemente, pues no se te van a ir los 10, o sea, 10 meses te van a ir los 10 a descansar, ¿no? O sea, puede tener este rol, este tema de organización, y pues bueno, ya estás cumpliendo, ¿no? ¿Es así? Es así, exactamente, porque es decirte como a lo mejor si tienes 10, pues a lo mejor vas a tener 5 sillas o 6 sillas, ahí las tienes, pero es eso, o sea, no puedes estar, si somos meseros, ahora vámonos con los meseros, si somos 10 meseros, pues imagínate tener a los 10 meseros sentados al mismo tiempo, va a ser un caos con las comandas, con los clientes, o con la operatividad de la fuente de trabajo. Entonces, ¿sabes qué, Hans? Necesito descansar, yo soy mesera, dame chance, cúbreme mi mesa, ok, perfecto, 5 minutos, voy, me siento, descanso, y así el que sigue. O sea, eso es también así como que enrolar y ser consciente uno como trabajador, o sea, tienes que ser consciente de esos derechos que te otorgan y tampoco abusar. Porque, o sea, imagínate que se pongan no, la ley sí ya dice y todos nos vamos a sentar en el mismo tiempo. ¿Y qué va a pasar con los comensales? ¿Qué va a pasar con la operatividad de la fuente de trabajo? Entonces, es más que nada, te digo, una necesidad fisiológica que no te marca un horario, un tiempo, sino cuando tu cuerpo te pide estar sentado un rato, porque ya te cansaste. Perfecto. Y en este sentido, en el avance de los derechos de los trabajadores, hay un tema que está muy comentado tanto en la Cámara de Diputados, en la Cámara de Senadores, que es el tema de la reducción de la jornada de 48 a 40 horas. Aquí, ¿cuál es tu opinión? ¿Hacia dónde vamos? Yo escuchaba, y en los episodios pasados hemos tenido especialistas donde nos decían, esta reforma como tal puede tener beneficios y puede ser también contraproducente a ciertos sectores e industrias. Cada quien lo tiene que ver desde su enfoque, ¿no? Porque había muchos que nos decían, oye, es que a veces también tiene que ver con un tema de productividad. A lo mejor a ti como patrón puede que no te golpeen el bolsillo, porque a lo mejor tratas de ser más eficientes con tus procesos y procedimientos y a lo mejor no te impacta. Pero va a haber, por ejemplo, en temas de maquila, evidentemente sí tiene un impacto porque necesitas al personal que opere y así. ¿Cómo estamos y hacia dónde vamos en esta reforma y cuál ha sido tu opinión en este sentido? Mira, esta reforma es totalmente proteccionista, pues obviamente a los derechos del trabajador, porque te digo, si nos metemos al sector empresarial, por supuesto que es impacto. Impacto en el proceso que tienes en tu giro de trabajo, cómo se llevan las cosas, y económico. Claro. ¿Por qué? Porque obviamente, por ejemplo, tenemos fuentes de trabajo que son dedicadas al servicio. Baja California Sur es un estado donde se ofrece servicio por todos lados. ¿Por qué? Porque estamos en una situación geográfica bendecida, donde tenemos muchas bellezas naturales y obviamente pues es un destino turístico a nivel mundial. O sea, Los Cabos, que tenemos a Los Cabos, es un destino turístico a nivel mundial que es reconocido, que hay hoteles diamante, que hay restaurantes también súper reconocidos. Entonces, ahí es donde te impacta la operatividad de las fuentes de trabajo. Entonces, como lo habíamos dicho anteriormente, los mexicanos
Somos bien chambeadores. ¿Por qué? Porque somos de los países que trabajamos bastante, o sea, donde una persona trabaja más de 8 horas a veces en su jornada diaria de trabajo. Se necesita trabajar. Es ese estudio que ahorita están viendo, está en un rebote tanto en las cámaras de diputados y de senadores para ver si se va a aprobar o no se va a aprobar esta. Obviamente es a beneficio del trabajador, donde dice, ¿sabes qué? Tienes que descansar. ¿Por qué? Porque tenemos otros países, Inglaterra, que su jornada de trabajo son 6 horas y se acabó. O sea, se cierra ya la tienda y 6 horas nada más trabajan los colaboradores. Entonces es donde dices, bueno, a lo mejor si trabajo 7 horas, 6 horas diarias, a lo mejor voy a ser más productivo que con mis 8 horas diarias. Claro. Entonces es todavía una situación que está entre cámaras para ver si se va a hacer la reforma, si se va a aprobar o no. Entonces, mira, a final de cuentas hay que ser muy conscientes. Si se reforma, pues es un logro para los trabajadores y como siempre, la Cámara Empresarial pues tendrá que ajustarse a esa reforma. Claro. Así de sencillo, ya no hay para dónde te tengas que hacer si de acuerdo pues sale esa reforma y sale avante. Entonces te tienes que reestructurar nuevamente. Yo creo que en ese tema es un tema de todo el sector empresarial y digo, en general, tanto negocios, nos hemos dado cuenta que el mundo y la economía global va creciendo a pasos agigantados y va creciendo también las formas y modelos de negocio. Por ejemplo, veíamos nosotros un estudio en unos episodios pasados y nos comentaba el especialista en capital humano, Gabriela Latriste, que también estamos viviendo una falta a lo mejor de entendimiento a las nuevas generaciones, porque evidentemente una nueva generación no te quiere trabajar las 8 horas, ¿no? Las 48 horas a la semana ya, y dice, íbamos un poco encaminado de que esta reforma como tal a lo mejor también viene atendiendo a las nuevas necesidades de los trabajadores y que los empleadores van a tener que reinventarse, ¿no? Bien dices, ¿no? Baja California Sur es un tema de servicios, ahí no tienes para dónde moverle y vamos a tener que evolucionar, reinventarnos y encontrar las medidas adecuadas para poder atenderlo todo. Digo, qué bueno y se celebra que al final del día va en beneficio de los trabajadores y como bien lo comentamos al inicio del programa, es un tema de calidad, en un tema personal, que podamos pasar ese tiempo en familia, que creo que es muy necesario. Sí. Y que con ello pues vamos nosotros también a lo mejor tener una mayor efectividad, productividad y estabilidad, ¿no? Que pudiera tener o implicar a lo mejor un centro de trabajo que trabajan de 48 horas o más, pudiera tener una mayor rotación y que tiene una implicación también económica hacia los patrones, ¿no? Ante todos estos cambios, ¿no? Pero es ahí donde esperaremos cuáles son los pasos, cuáles son los siguientes movimientos que se van a tener respecto a esta discusión. Va a ser muy importante escuchar todas las voces, tanto de las cámaras empresariales, los trabajadores, los especialistas y esperaremos, ¿no? Tenemos que estar muy pendiente porque si esto se aprueba es una estructura totalmente de 180 grados para la Cámara Empresarial. ¿Por qué? Porque a lo mejor si nada más tenemos tres turnos, pues a lo mejor ya va a haber un cuarto. Sí. Donde tengas que ajustar esa hora de cada uno. Muchísimas pues estaremos pendientes a ver qué nos dicen de la ley. Eso sí. Pues amigos, amigas, hemos llegado al final de este bloque y regresamos a un cuarto donde seguimos platicando de derechos y obligaciones en materia laboral. Volvemos. Vamos a hacer una pausa y regresamos con más orientación legal en El Banquillo. La justicia continúa. Volvemos con más información y apoyo legal en El Banquillo. Ya estamos de regreso en tu programa Desde el Banquillo, tu derecho, nuestra voz. Continuamos en este último bloque con la licenciada Ana Carmona, a quien le agradezco que nos acompañe con la finalidad de seguir platicando de derechos y obligaciones en materia laboral.
Ay, muchas gracias. Espero que sea más seguido estas pláticas porque ya se fueron rapidito estos temas y la verdad que son de suma importancia porque todos tenemos que saber cuáles son nuestros derechos y nuestras obligaciones, tanto los trabajadores como los patrones. En este blog vamos a hablar sobre la Secretaría de Trabajo y Previsión Social. Sí, es importante comentar, mi semana, que al final del día, dentro de las facultades que tiene cada autoridad, evidentemente es verificar lo que ya hemos estado platicando, ¿no? Oye, obligaciones para los patrones, derechos para los trabajadores, y es ahí donde la Secretaría de Trabajo este año en particular a mí me ha tocado ver un aumento de inspecciones para verificar todo lo que hemos venido platicando, ley silla, temas de el tema de la maternidad, las salas de lactancia, y es ahí donde me encantaría que pudiéramos transmitirle al público para que el día de mañana no se nos espanten si es que llega una revisión de la Secretaría de Trabajo. ¿Y en qué consiste? ¿Cuál es su función y hacia dónde van? ¿Hacia dónde van? Fíjate que es muy importante primero establecer y que ustedes sepan que si tú eres un patrón, porque hay veces que tengo esa situación con las pymes, con los empresarios que son pymes o que son pequeñas empresas, que piensan que por a lo mejor tener 2 trabajadores, 1 trabajador, 5 trabajadores, 10 trabajadores, la Secretaría de Trabajo y Previsión Social no te va a hacer una inspección o que no tengas la obligación de cumplir con ciertas normativas que establece la Ley Federal del Trabajo. Oye, no solo en la materia laboral, en la materia fiscal es bien común escuchar es que yo soy un pequeño contribuyente, nunca me va a llegar el SAT, ¿no? Y qué bueno que lo ¡sorpresa! Qué bueno que lo tocamos porque en ninguna materia, ni porque seas chiquito ni porque seas grandote, significa que no estás fuera de las facultades de las autoridades. De tus obligaciones. Exactamente. De tus obligaciones como patrón. Ya nada más tienes la calidad de patrón y entras al ruedo, o sea, no hay de otra. Aquí no importa si tú eres un Bimbo, si eres una Coca-Cola, ¿puedo decir marcas? Sí, ¿verdad? Ya, porque ya me solté. No importa si eres un Bimbo, una Coca-Cola, un Marlboro, o si eres la papelería fulanita, si eres la barrotería fulanita, que son pequeños. Aquí no hay distinción de que si eres grande, si eres chico, si eres mediana empresa. Todos, al momento de tener la calidad de patrón, tienes las mismas obligaciones. No hay ninguna distinción. Todos tienen las mismas obligaciones. Si me dices es justo o no es justo, pues definitivamente el marco legal en lo que del ámbito de la ley es proteger al trabajador. O sea, no importa que seas chico, o sea, ese trabajador tiene los mismos derechos que si trabajaras en Coca-Cola. Bueno, a excepción de los beneficios que tengan reconocido en el contrato colectivo, claro. ¿Estás de acuerdo? Pero tienes ese mínimo legal que establece la Ley Federal del Trabajo. No importa que estés en esa tiendita de la esquina, si tú tienes calidad de trabajador, tienes derecho a seguridad social, tienes derecho a PTU, tienes derecho absolutamente a todos los derechos de trabajador que establece la Ley Federal del Trabajo. Bueno, ya que hemos hecho esa distinción tan importante de decir que todos entramos, o sea, todos los patrones entran en esa ruleta de la Secretaría de Trabajo, ellos hacen inspecciones ya sean ordinarias o extraordinarias. Las ordinarias son mediante un sistema que ellos tienen a nivel nacional y que te dicen, el día de hoy te toca inspeccionar a fulano. O sea, ya te lo determina el mismo sistema dónde van a ir esas inspecciones ordinarias y se van programando entre ellos, obviamente, porque no te van a avisar, hey, voy mañana a hacerte una inspección, ¿no? Claro. Te caen de sorpresa. Y las otras son las extraordinarias, que pueden ser por alguna denuncia, por alguna queja, o que la propia Secretaría se haya dado cuenta por ahí que existe alguna anomalía. Esas son las extraordinarias. ¿Qué es lo que hace cuando llegan a inspeccionarte? Pues que tengas aproximadamente, cuando hay una revisión, una visita por parte de la Secretaría de Trabajo y Previsión Social, te requieren aproximadamente por 33, 39 puntos que el patrón tiene la obligación de tener a la mano cuando llega a la Secretaría de Trabajo a hacerte la inspección. ¿Cómo qué puede ser? Los contratos de tus trabajadores. Eso es lo más básico, ¿no? Eso es lo básico, los contratos de los trabajadores, la nómina de tus trabajadores, el formato de vacaciones, el pago de PTU, el pago de aguinaldo. Ojo, en ese tema de PTU va a tener, yo creo que un día que me invites para platicar exclusivamente del PTU, porque es muy amplio, y es algo que todos tenemos que saber, porque a veces decimos PTU y que es una obligación que forzosamente, o un derecho que forzosamente tenemos que tener año con año.
Y no, o sea, hay sus excepciones, porque si Claro. la empresa no tiene utilidades, pues cómo va a haber reparto de utilidades, ¿no? O son también una excepción donde si se acaba de crear esa empresa, tiene menos de un año de creación, ellos están exentos Sí. al pago de PTU. Pero bueno, ya nos vamos por otro lado, después lo platicamos. Entonces, sí pagaste PTU, si tienes tus comisiones mixtas, que es la de capacitación, adiestramiento, seguridad, higiene, la del reglamento interior de trabajo, cuadro de antigüedades y la de PTU. Si tienes tu reglamento interior de trabajo, porque es muy importante que todas las fuentes de trabajo tengan ese reglamento interior de trabajo. ¿Por qué? Porque es el instrumento donde se establecen las relaciones de trabajo de conducta entre trabajador y empresa. ¿Qué tengo permitido? ¿Qué tengo prohibido? ¿Qué tengo que hacer? ¿Qué no tengo que hacer? Es la facultad también donde un patrón puede sancionar al trabajador si tienes retardos, si tienes faltas, si eres insubordinado, o sea, ¿qué pasa? Ese es el instrumento legal que al patrón le da la facultad de poderte sancionar y mandarte a descansar a tu casa de 3 a 8 días sin goce de sueldo. Entonces es muy importante que todas las empresas lo tengan. Todo ahorita lo que estamos viendo, lo de los protocolos de violencia, que también eso ha sido nuevo y que ha sido muy bueno. ¿Por qué? Porque ya te marca a ti como empresa un procedimiento interno que tienes que llevar cuando tienes casos de acoso, de hostigamiento, qué tienes que hacer, cómo lo tenemos que resolver, porque lo tenemos que resolver de alguna manera y no puede pasar por alto. Entonces te van haciendo toda esa inspección de todos esos puntos, que estén dados de alta en el Seguro Social. Claro. Eso es muy importante, ese es un derecho irrenunciable, es algo vital. Y con el salario que corresponde, claro está. Y con el salario que corresponde. Y más que nada, sabes, también ahorita, porque sí he visto revisiones de las pagadoras. Las mentadas pagadoras, el outsourcing, que ya estaban prohibidísimas desde el 2021. Vino esta reforma fuerte donde se cambiaron de esquema. ¿Qué te voy a decir? Sí, claro. Tú sabes, o sea, tú sabes. Donde nació el REPSE, es el término de... Y que al final del día creo que esa reforma fue en beneficio de los trabajadores porque habían abusos, o sea, había que reconocerlo, o sea, había abusos, había... de repente habías un trabajador con 5 empresas y de repente en materia fiscal ya obligados a presentar la declaración anual y con un saldo a cargo por tener diversos patrones, retenciones menores, o sea, sí era algo complicado para los trabajadores. Abusaron, porque el REPSE, o sea, la subcontratación sí es legal, sí, siempre y cuando esté fundamentada y sí es necesario en ciertos casos. Es correcto. O sea, sí todavía se usa, pero cuando es mal empleada, precisamente para evitar obligaciones y responsabilidades. Esta ley del 2021 vino muy fuerte, donde te dice multa. Ahorita actualmente hay multas de 5.800.000 para el patrón que utilice el outsourcing o las pagadoras indebidamente o injustificadamente, aparte de la responsabilidad penal claro. por la evasión de impuestos, que ese balón es de tu cancha, que es una cuestión que apenas que nosotros sabemos que no podemos estar jugando con el SAT ni andar claro. haciendo evasión de impuestos, porque a final de cuentas eso es lo que hacían estas figuras de pagadora. Y entonces ya cuando saben, oye, ¿sabes qué? Hay cuestiones penales hasta de 5 años, más la multa de 5.800.000, es donde se reestructura todo. Sí, claro, y evidentemente y creo que lo matan muy bien el tema de la subcontratación con el tema de no te lo voy a hacer deducible de impuestos y automáticamente todos estos esquemas van para atrás, ¿no? Y es ahí donde lo atractivo que podía tener para un empresario de la disminución de la carga contributiva, pues se acabó prácticamente, ¿no? Entonces, como bien lo dices, si no son propiamente de mi actividad, sí puede haber subcontratación ya al ser un servicio especializado, ¿no? Ok, sí, no, exactamente. Entonces, te digo, todas estas cosas, todas estas situaciones va a revisar la Secretaría de Trabajo y Previsión Social para saber que, más que nada, que estás cumpliendo y evitar que estés burlando la ley o existan violaciones a los derechos de los trabajadores. Si tú no tienes como patrón en ese momento, pues tienes que recibir, porque si tú no recibes, ¡ay, vienen los de la secretaría, cierran la puerta! No, o sea, los tienes que recibir porque si no es una multa el que tú no quieras atender esa. Exactamente, entonces... Nada, déjenme citatorio para mañana, ¿no? Al final del día van a buscar el caso concreto y se debe atender. Y se tiene que atender, y hay que atenderlo. Entonces, la situación es de, tienes que recibir
al inspector, y si no tienes a la mano toda la documentación porque la tienes en otra parte, o la persona que está atendiendo la diligencia no tiene la capacidad para exhibir toda la documentación que se están pidiendo, se tiene que hacer de manifiesto y le dice, sabes que no tengo la documentación aquí en ese momento, o no soy la encargada de esa área, porque por lo regular es el Departamento de Talento y Cultura quien ve que tiene resguardado toda esta documentación. Lo que hace el inspector es darte 10 días, levanta su acta y te da 10 días para que tú vayas a exhibir toda la documentación. Tienes que dar contestación de manera escrita y anexar todos los documentos y venirlos a presentar en tiempo y forma. Son 10 días hábiles. Por eso nosotros invitamos a todo el sector empresarial cumplir al 100% con el famoso compliance laboral. Sí. ¿Qué es el compliance laboral? Pues precisamente es esta parte del derecho laboral donde establece todas las obligaciones que tú como patrón debes de tener en la fuente de trabajo, como lo dijimos, comisiones, contratos, reglamento, protocolos, sala de lactancia, si estás dado de alta en Fonacot, cómo estás en el Seguridad Social. Entonces, nosotros los invitamos a todo el sector empresarial a cumplir con la Ley Federal del Trabajo. El que no seas una gran empresa no te exime de esa obligación. Acércate con los especialistas, con Héctor Segovia Tavera, aquí en el despacho, que somos especialistas 100% en sector empresarial y que los ayudamos a cumplir con todos los requisitos que establece la Ley Federal del Trabajo para evitar que te vayan a sancionar. ¿Por qué? Claro. Porque esas sanciones van hasta, licenciado, me han llegado nuevas empresas que llegan a contratar ya cuando casi les fincaron la multa de 3 millones, 4 millones. Entonces, ¿por qué? Porque es nuestra obligación como sector empresarial el cumplir con ese marco legal para que tu empresa esté sana y esté al 100%, y también para cuidar esos derechos de los trabajadores. Definitivamente. Y es algo que creo yo que al día de hoy va encaminado a que México se vaya convirtiendo y vaya adoptando mucho un famoso tema o una definición que se llamó transparencia corporativa, en el cual va encaminada a poner a disposición siempre de la mano la información y documentación hacia las autoridades, y que con ello el tema de compliance va mucho de la mano, pues es en virtud de cumplir previamente todas las obligaciones que tenemos, y no de una manera reactiva, sino correctiva y preventiva, sobre todo el hecho de poder prevenir estas contingencias. Bien lo decías, sea un trabajador de que hoy quiero ser emprendedor, abro las puertas de mi casa y voy a vender jates, que es algo muy común aquí en el estado, ¿no? Jates, quiero vender comida, y traigo a mi hermana y a un primo para que me ayuden a vender. Al final del día prácticamente ya estás cayendo en un supuesto de una relación laboral de patrón, y tendrías que cumplir con toda esta parte. Es decir, no porque seas un pequeño negocio significa que estás exento, ¿no? Y es algo que bien lo decías, en la experiencia, por ejemplo, en la materia fiscal, de repente cuando nos cuestionan la autoridad la nómina, me dicen, oye, enséñame tus contratos. No existe. No existe. Y es algo que pudiera ser que es lo más básico cuando ingresa un trabajador a tu centro de trabajo, porque quiero que nos platiques un poquito del riesgo económico al bolsillo del empleador que no tiene un contrato. O sea, ¿cuáles podrían ser las mayores consecuencias? Oye, es que vino a trabajar conmigo un mes y no tengo contrato, y es más, no tengo ni CFDIs, pero ya fue al centro o a la Junta de Conciliación y Arbitraje y me está diciendo que lo despedí injustificadamente. O sea, existe un riesgo económico. ¿Qué riesgo es? ¿Qué riesgo es? Fíjate, yo te voy a dar nada más un ejemplo para concientizar tantito a la gente qué es lo que no conlleva de que tú como patrón tengas lo mínimo. Sí. Que estoy abriendo la puerta que el trabajador reclame una relación de trabajo a tu empresa. Exacto. Vamos a decir que es Hans SADCB, y que pueda yo demandar al licenciado Hans Vázquez, también como persona física. Es correcto. Yo abro esa caja donde yo te permito a ti de que tú me demandes tanto a la moral como a la persona física, y decir, oye, los dos son mis patrones. Oye, espérame, quien te pagaba la nómina era la empresa, o sea, la empresa es tu patrón. Sí. Pero al no tener esa formalidad, yo tengo como patrón la obligación de decir, no, a ver, pero la persona física, Hans, o sea, no, yo no fui tu patrón, fue la empresa. Sí. ¿Qué pasa si no tengo recibos de nómina? ¿Qué pasa si no los timbro? Bueno, ¿qué pasa si el trabajador hoy me dice, sabes que yo ganaba 3,000 pesos diarios?
Sí, claro. O sea, Y ¿por qué? Llevo 5 años trabajando contigo. Y tengo, ajá. ¿No? ¿Y cómo se los voy a desvirtuar? Con testigos. Yo siempre le digo a nuestros clientes que jamás podemos dejar un juicio en manos de terceros. Que en manos de terceros con los testigos. ¿Por qué? Porque en la experiencia de 3 testigos, 2 siempre se ponen nerviosos. Claro. Les gana el escenario, les gana la autoridad, se ponen nerviosos y no declaran los hechos que realmente conocen. Y dicen, oye, es que si él trabajó nada más un año y su patrón fue la empresa, o sea, se me ponen nerviosos. Entonces yo te digo, ¿sabes qué? Jamás dejemos un juicio a terceras personas. Por eso yo los invito a que se documenten como patrones y tengan todos esos elementos necesarios de protección tanto para ustedes como para el trabajador. ¿Por qué? Porque si no abrimos la puerta a estos abusos de decir, ¿sabes qué? Tengo un salario de 3,000 pesos. Y ¿sabes qué? Desafortunadamente esa situación se ve, le he visto mucho. Bueno, ahorita ya que vinieron los tribunales laborales, como que ya frenaron a estar inflando salarios, a decir yo gano 3 millones, ¿por qué? Porque ya te dice la ley que no debes de mentir. Incluso tampoco con las juntas, pero abusaban de que no se aplicaba la ley. Entonces, por ejemplo, en Los Cabos me llegaron a ver, vi demandas de trabajadores 10,000 pesos diarios como jardinero. Oye, en el jardinero del Dodger gana eso, o sea, son salarios increíbles. ¿Y sabes cuál es lo más triste? Que el patrón no estaba documentado. Sí, y es ahí donde el patrimonio queda en riesgo hasta al grado que tuviera que cerrar su fuente de ingresos al tener que, no sé, a lo mejor vender su maquinaria para poder cubrir las contingencias laborales, ¿no? Exactamente. Mi estimada, muchísimas gracias por habernos acompañado el día de hoy. Te agradezco mucho que de una manera tan amena nos traigas cuáles son los derechos de los trabajadores y de los patrones al día de hoy de una manera actualizada y bueno, de la mejor fuente posible, no pudimos tenerlo. Mi semana, redes sociales donde te puedan localizar. Ay, sí, mira, vamos a hacer aquí el comercial. Estamos en Facebook como Segovia Tavera, abogados. Estamos también en mi página de Ana Luisa Carmona Macías, en la cual ahí estamos subiendo diario contenido de los tips para las empresas, digo, porque sí somos un despacho 100% empresarial. Y ahí nos encuentran en Facebook. Mi teléfono es el 624-118-6521 para cualquier duda, en cualquier cámara empresarial, adelante los podemos apoyar. Somos 100% especialistas en ese tema. Quedo a sus órdenes y muchísimas gracias por la invitación, espero que se repita. Claro que sí. Pues amigas, amigos, hemos llegado al final de este episodio. Desde el banquillo, tu derecho, nuestra voz. Recuerden que tenemos una cita el próximo lunes en punto de las 9 de la noche con más temas de novedad. Mi nombre es Hans Vázquez, igual en redes sociales me encuentran como Hans Vázquez, como en todas las redes sociales, y nos vemos hasta la próxima. El banquillo se despide. Recuerda que estamos aquí para ayudarlos con sus preguntas legales. Acompaña a Hans Vázquez todos los lunes de 9 a 10 de la noche. Hasta la próxima.